Literal bajando del avión, así, casi, ni siquiera ha abierto la maleta el día de hoy. Recibimos con mucho gusto a nuestro querido amigo. Él es director de la Escuela de Magia Mental, ustedes lo saben, conferencista internacional, especialista, creador del holobiomagnetismo. ¿Y por qué lo vamos a decir otra vez? Holobiomagnetismo. Porque fíjense que el día de hoy vamos a hablar cómo cerrar ciclos desde esta perspectiva y cómo nos va a funcionar, porque vamos a empezar un serial, ya llegó noviembre, ya viene fin de año, y luego todo el mundo el 31 quiere andar cerrando sus ciclos que no hizo. Entonces, para que no nos agarren las prisas, el día de hoy vamos a empezar con los especiales de cerrar ciclos. Hace ratito veníamos de las lecciones de la cábala, fíjate, hablando de la crisis, y obviamente cerrar un ciclo no solamente es del año. Vamos a hablar de la energía en particular también. Este año fue muy fuerte energéticamente. ¿Por qué? Les voy a decir. Todo lo que habíamos trabajado espiritualmente, interiormente, en conciencia, este año hubo cambios radicales. Por eso vamos a hablar de, no nada más fue el cambio, sino qué haces con ese cambio y cómo lo cierras. Y bueno, ya te conectaste a tus redes y todo, ¿verdad? A mi querida Vero, que está aquí también en parte del equipo, siempre presente con Ale, gracias. Y bueno, ya todo el mundo se empezó a conectar, ya te están mandando saludos, ya te extrañaban. ¿Cuánto anduviste? Como un mes y medio más o menos. Un mes y medio. Pasó como agua, ¿no? Rápido. A ti más. Rápido. Oye, manda tus saludos allá a Inglaterra, que anduviste, a Tenerife. ¿Sí? Unos saludos hasta Inglaterra, hasta Tenerife, que acabamos de regresar por allá. Hicimos grandísimos amigos, gente lindísima. Qué padrísimos, ¿verdad? Súper. No, nos recibieron enormemente. Ya te arañó el gato. Ya me dejó la marca, ¿verdad? Ya, pinche Clarito, hijo de chica. Me quiso venir a dar el saludo. Oye, previo a tu cumple, amigo. Ya casi, ya estamos más viejos, amigas. Sí, ya. El lunes me toca cumplir añotes otra vez. Sí, tus primaveras. Y previa a eso, porque aparte va a agarrar este tour, yo creo que de felicitaciones, de festejos, no lo sé, pues empezamos a hablar cómo entender que tenemos que cerrar un ciclo, cuáles son las señales y bueno, pues bienvenida a toda la tribu. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias, Elvis, por recibirme otra vez en tu espacio. Bueno, cerrando ciclos, yo les pregunto a los que están escuchando, ¿ustedes sienten que hay algún ciclo que no han cerrado? Porque ciclos hay en todos lados. Si tú te fijas, la vida en sí misma es un conjunto de ciclos que están en secuencia uno tras otro. El día, la noche, los meses, el año, los ciclos lunares, los ciclos menstruales de la mujer, los ciclos laborales, los ciclos presidenciales. La vida en general es un conjunto de secuencias que siempre van a tener un origen y siempre tienen un fin. El problema es que a veces no estamos alineados con la naturaleza cíclica de la vida. Y hay cosas a las cuales nos queremos aferrar porque o no entendemos que ya terminaron o no queremos que terminen. A veces una cosa lleva a la otra o a veces estamos metidos en un montón de embrollos. Entonces, ¿cómo cerrar ciclos? Primero hay que entender cómo es nuestra vida. Si tú te fijas en la vida de la gente, también hay una especie de ciclos. Por ejemplo, nuestra vida sigue los ciclos del Sol. Okay. El Sol, según los astrofísicos, los soles siguen ciertas etapas de crecimiento, de potencia, las etcétera, fases etcétera. Que le llaman, ¿no? Exactamente. Todos los soles empiezan como un sol azul. El sol azul es totalmente energético, es una llama azul porque la energía que despiden es demasiada, como cuando tú... exactamente, como cuando tú prendes la estufa y hay un pedacito de fuego azul, significa que es la parte más energética, la que vibra más rápidamente. Los soles azules, por ejemplo, pocas veces tienen planetas que puedan albergar vida o que puedan considerarse terraformes porque es tanta la energía que despiden que prácticamente ningún planeta podría sobrevivir a tal energía. Pasa lo mismo con nosotros los seres humanos. Al principio de nuestra vida somos como un sol azul. Tenemos un montón de energía, queremos hacer todo, pero
es tanta nuestra energía que prácticamente ningún proyecto puede sobrevivir cerca de nosotros, porque estamos despidiendo, irradiando y solo queremos aprender, solo queremos crecer, y prácticamente nada puede sobrevivir. Por eso alguien antes de los 15, antes de los 20 años, rara vez pudiera generar algún proyecto, algo de crecimiento, algo estructurado. Se dice que el ser humano está en su ciclo de sol azul de los 0 hasta los 21 años. Okay. En ese ciclo de la vida nosotros estamos totalmente, podríamos decir, con fuerza, con impulso. Ándale, pero es un impulso como el tarot, es el arcano cero del tarot, es un impulso sin dirección, es un impulso instintivo, es un impulso bruto. Entonces nuestra energía se despide en todas direcciones y para lo único que sirve es para crecer. Crece nuestro cuerpo, crece nuestra mente, nuestra personalidad, nuestro criterio, pero difícilmente podemos construir algo. ¿Por qué? Porque es demasiada energía vibrando tan rápido que todo se quema. Iluminamos mucho, pero todas las cosas se queman. En un sol, después de ser un sol azul, crece y se transforma en un sol amarillo. Exactamente, justo como el nuestro. Nosotros tenemos un sol que podríamos considerar joven. No es un chavito, pero tampoco es un betarro, ¿no? O sea, no es chavorruco todavía. No. Está en chavo todavía, ¿no? Okay. Los soles amarillos, su energía es bastante buena, es decir, tienen bastante energía y esa energía, como es muy buena e ilumina mucho y vibra. Y niño, quiere participar. El niño está llorando. Ya nos vino a saludar hace ratito. Entonces, los soles amarillos ya pueden albergar planetas, con vida, ya pueden tener un radio, una heliosfera nutricia lo suficiente como para tener planetas estructurados, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros entramos en una etapa de sol amarillo, es decir, ya tenemos una personalidad fija, tenemos una forma de vida estable como para poder construir y albergar proyectos con vida, como los planetas de un sistema solar. Esta etapa puede tardar entre 7 o 14 años, es decir, hay personas que su etapa de sol amarillo es de los 21 a los 28 y hay otras personas que se toman hasta los 35, okay. ¿Vale? Esa es la etapa en la que nosotros ya tenemos que haber decidido qué es lo que vamos a crear. En una etapa sol azul se vale perder el tiempo, se vale ser un chamaco baboso que anda por la vida ahí a ver a dónde. Exacto, se vale pendejear, exactamente. Un chavito de entre 0 y 21 años tiene el permiso cósmico de hacer lo que quiera, de perder el tiempo, de no decidirse, de no elegir. Está bien, está en crecimiento, es un sol azul, es pura energía, que brille lo que quiera. Pero alguien en etapa de sol amarillo, alguien entre los 21 y los 35, ya necesitó haber elegido qué pedo, qué quiere construir, cómo lo quiere construir, cuándo lo quiere construir, hacia dónde quiere que vaya su vida. Como te decía, hay personas que en los primeros 7 años, a los 28, ya eligieron, ya montaron su camino. Hay personas que llegan hasta los 35 y apenas le andan dando, pero bueno, tienen el permiso cósmico de seguir eligiendo entre los 21 y los 35. Después los soles se vuelven gigantescos, se vuelven esferas rojas, los gigantes rojos, soles muy grandotes, pero su energía ya es mucho más baja. Es mucho más baja y a veces en esa expansión se comen algunos planetas, es decir, la estrella se vuelve tan grande que algunos de los planetas que estaban ahí circulando alrededor literalmente son engullidos por ese sol. ¿Por qué? Porque su tamaño es mucho mayor, aunque su energía es menos intensa. Nosotros en el cielo podemos ver algunos de estos gigantes rojos, por ejemplo, la estrella central de la constelación de Escorpio, Antares, que significa anti-Ares, es una gigante roja. Le decimos Antares porque es casi tan luminosa como Ares, que es Marte. En el cielo de noviembre, justamente en estas fechas, vemos a veces en algunas noches exactamente una bolita roja que es Marte. Y al ladito a veces coincide Antares, anti-Ares. ¿Por qué? Porque son tan brillantes, tan grandotas que aquí inclusive se ven casi tan grandes como si fueran planetas, como es el caso de Antares. Esa etapa para el ser humano es la etapa en donde ya tienes que estar regando tus proyectos. Tú ya tienes que estar, como tú ya definiste en la etapa amarilla, hacia dónde, cómo, cuándo, en la etapa de gigante rojo, tú ya tienes que estar regando, tú ya tienes que estar alimentando, tú ya tienes que, tu yunta ya tiene que estar funcionando en el baldío, en el planteo de tus proyectos. Porque eso te va a preparar para la última etapa solar. Ahorita les digo cuál es. Entonces, esa etapa
Si la persona empezó a los 28, entonces le dura entre 7 o 14 años, depende de la persona. Entonces una persona que a los 28 ya empezó esa etapa, la siguiente sería 35, la siguiente sería 42. Es decir, pudiera hasta los 42 años estar regando, alimentando sus proyectos, dándoles energía. Como es un gigante rojo que engulló planetas, es decir, ya está totalmente parado, ¿no? O sea, claro, sí, está centrado. enfocado en sus proyectos, ya los integró dentro de sí mismo, sus proyectos ya son parte de su vida, su camino de vida ya está elegido y por lo tanto ya se tragó las cosas que tenía como ideas, ahora ya están dentro de él. ¿Okay? Los que empezaron a los 35, entonces si le sumas 7 van a los 42 y si le sumas otros 7 van a los 49. Todo depende de cada quien. Okay. Puede tomarse entre 7 o 14 años, depende de la persona. Entonces, si la persona llega a gigante roja, es el tiempo de enfocarse. Ya no es un chavito, ya no es una persona que puede estar perdiendo el tiempo, ya no es una persona que puede estar ahí perdida en las nubes. Ya no está en edad de pendejear, no, que no chingue. Ya es hora de enfocarse como un rayo láser en sus proyectos, ya es hora que los sienta dentro de sí, ya es hora que los integre como una parte de su vida. Es hora de hacer un pacto y un compromiso con aquellas cosas que le apasionan. La energía roja es una energía de acción, es una energía de ponerse en chinga, de movilizar fuerzas, de concentrar todos los recursos. Ya es una etapa importante de estar construyendo el final de tu vida. Okay. ¿Cuál es el final de tu vida? Después de la gigante roja, un sol va a tener dos opciones. La primera es explotar. Explota totalmente, literalmente, truena hacia afuera. Y es una explosión que se llama supernova. Las supernovas son tan brillantes que son vistas por todo el universo. En todo el universo, o bueno, tal vez no todo, pero sí por lo menos las galaxias, inclusive más cercanas, pueden notar destellos tan pasmosos, tan brillantes, que nos habla de que es una estrella en etapa de muerte, es una supernova. Okay. Explota en luz y es vista por toda la galaxia. O la otra es implosionar. Es como una especie de autodestrucción hacia adentro y transformarse en una enana blanca. Una enana blanca es una pelotita en el espacio tan densa que si tú agarraras una cucharadita y esa cucharadita la enterraras en esa enana blanca, esa cucharadita pesaría toneladas. De la densidad de esa materia, pesado? De lo pesado que es una cucharadita pesaría toneladas de una enana blanca. Una enana blanca no es distinguible, es decir, los astrónomos solamente ven enanas blancas no porque las vean directamente, sino porque ven el efecto de su gravedad. El efecto de su gravedad es el hecho de que agarren o se sostengan planetas cerca de ellas porque son sumamente pesadas y ese peso les genera gravedad. Si lo traducimos al ser humano, esa etapa no es una etapa de años, es una etapa de una sola decisión, la cual a partir de ahí se define qué va a pasar el resto de tu vida. Por ejemplo, toma un traguito de esta cervecita mexicana de temporada, por supuesto, una buenísima Nochebuena. Ya extrañaba la cerveza mexicana. Digo que ya también te apapacharon en tu gira. Por supuesto. Entonces, la enana blanca o la supernova es la elección de cada ser humano al haber ya construido sus proyectos. Si la persona no eligió, se quedó pendejeando y prácticamente desperdició su tiempo, se transforma en una enana blanca. ¿Se va para abajo? Claro, una enana blanca es alguien que nadie ve. Una enana blanca es una estrella que no ilumina nada. Nadie la ve y solamente es notada por su gravedad, es decir, qué tan pesada es esa persona. Es una persona llena de fracaso, sumida en una necesidad de pegarse a los demás o que los demás se le peguen. ¿Por qué? Porque no tiene ya luz propia. Es súper densa y solamente es notada por esa densidad. Oye, ¿cuáles son los síntomas de ese proceso? Porque me dices, finalmente hay dos caminos y era lo que te iba a preguntar. O sea, yo inclusive me ganaste la respuesta porque te iba a preguntar, hay quienes se saltan el proceso de primero de esta iluminación expansiva o de qué depende de que te conviertas en esa densidad que no brillas ni dejas brillar y cuáles son los síntomas. Todo depende
de las elecciones que tomaste en tus anteriores etapas. La etapa del sol amarillo es una etapa de elegir. ¿Qué quieres en la vida? ¿Qué quieres construir? ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo te quieres ver en 5, en 10, en 15, en 20 años? La etapa del sol amarillo es una etapa de conocerte y saber con lo que tienes y lo que eres hacia dónde vas. Ok. Esa decisión de Claro. conocimiento te va a ir Como- guiando. exactamente, Pero como si, que por de aquí ejemplo, para en acá. esa etapa tu discurso fue de yo no soy porque no me dejan, o no porque no puedo, o por la crisis, o por el sol, o por la estrella, porque nací estrellado, ¿qué? Te apendejaste, perdiste tu tiempo y lo que vas a hacer es retardar las siguientes etapas. Porque la siguiente etapa, ya que tú elegiste, es regar lo que elegiste. Es decir, ok, imagínate que tú tienes un campo, ¿no? Un campo. Una pradera. Una pradera, como para poder sembrar, ¿no? Ok. Primero que nada, tú tienes que elegir qué vas a sembrar. ¿Es papa? ¿Es sorgo? ¿Es alfalfa? ¿O más bien vas a construir una casa? ¿O qué vas a sembrar allí? ¿Cuál es la semilla que vas a sembrar? Y ya que la eliges, toca la chinga. Arar el pinche campo, meter las pinches semillitas, estarla regando, estarla revisando. La etapa de sol amarillo es elegir. Toda esa etapa únicamente es elegir la dirección. No tienes nada más que hacer más que elegir. La etapa de sol rojo, ahí sí viene la chinga, es el compromiso. La semilla que elegiste, el planeta al que le diste vida, ya lo tienes que integrar dentro de ti. Te lo tienes que comer, te tienes que comprometer con esa elección y tienes que irte, pero de nalgas como gorda en tobogán de esa decisión y hacer todo lo posible, con todo tu tiempo, con todos tus recursos, de hacer que esa elección se nutra y crezca. Porque dependiendo de esa nutrición y ese crecimiento, va a ser la siguiente etapa, en donde te conviertes en una enana blanca, a nadie vas a iluminar, no vas a ser visto por el universo, no vas a dejar huella. O sea, ¿te vas a aislar? Mira, ¿Cuáles son los síntomas en la vida cotidiana de una ¿qué dices? una enana blanca. Una enana blanca. Una enana blanca es una chaparrita, no es cierto. Una enana blanca es una persona que se siente tan carente de éxito, tan carente de logro, que necesita pegarse al logro de los demás, necesita asirse de algo de alguien. Y tómale, porque si no, y mientras te mando saluditos, ya te están llegando saludos desde Argentina, Miami, México, bueno, a toda la República Mexicana, fuera del país, a Chile, a Perú, que bueno, cómo te quieren allá también en España, y bueno, pues un abrazo a todos los que se están conectando de todas las partes del mundo, de nuestro querido México, de Querétaro para el mundo. Así es. De Bueno, Querétaro para el entonces, mundo. Oye, me decías de Los síntomas. Una persona que es una enana blanca, que sus decisiones la han llevado a ser una enana blanca, necesita agarrarse del éxito de alguien o de algo para sentirse que ese éxito es parte de él mismo. Son súper fanáticos de un deportista, de un equipo de fútbol, son hipernacionalistas, es decir, Okay. no es que mi partido lo es todo, o no es que mi México, mi equipo de los Pumas, mi Chicharito, mi tal actor o mi tal O actriz. sea, lo suben hasta el cielo. Claro, cualquier cosa la suben a un super pedestal y se desviven por esa cosa, aunque esa cosa no tenga nada que ver con ellos, porque ese actor, ese político, ese equipo de fútbol, ese país, tú no representas nada para esa entidad. Es decir, estás, claro, estás generando toda tu proyección energética, todos tus recursos a una figura totalmente carente de relevancia en tu vida. Y estás dependiendo de que esa institución, ese jugador, ese deportista o ese equipo tenga el éxito, claro, tenga el éxito que tú no has tenido. Y entonces, cuando tienen éxito, sí, wow, vas y te orinas en el Ángel de la Independencia. Y cuando no tienen éxito, ay, vas y rompes Pues no vidrios. hubo uno que se aventó. Claro, no. Se aventó en el estadio porque no metieron gol. Se han aventado, inclusive hay ciertos índices de violencia que suben o bajan en las estadísticas de ciertas ciudades, sobre todo las grandes, cuando hay una pelea de box y uno de los dos pierde o el otro, o sea, siempre hay un montón de gente en esa etapa de enana blanca que están tan carentes de éxito propio que necesitan agarrarse al éxito de alguien más, ¿no? Entonces, una enana blanca es una persona que se siente deprimida
Pero una depresión, digo, las depresiones están bien tenerlas, pero cuando llevas 3 años deprimido, cuando llevas 5 años sin rumbo, cuando llevas cuando no tienes ni idea para dónde vas, ni qué quieres, y eres una carga para los demás, eres una carga porque eres dependiente financieramente, eres una carga porque necesitas chupar la energía a los demás, porque eres un mantenido, o ganas ahí algo en un sueldillo de un trabajo que ni te gusta, pero es lo único que tienes y no te imaginas que hay otra cosa, y entonces te desquitas con la gente de tu alrededor. Eres notado por tu gravedad, ¿cierto? O sea, es denso. Es o sea, súper la energía denso, por es supuesto. densa, o sea, es de que inclusive esta densidad puede ser que no son personas malvibrosas, pero sí densas, que cuando entra todo el mundo así como que se le jala, como que le jala la propia energía. Son personas que no les quieres hablar por teléfono, no los quieres en tu casa. Cuando llegan es ahí viene tal. Son personas con una actitud agresiva, con una actitud dependiente, una actitud que necesita de tu cariño, tu atención, tu tiempo, tu todo, porque ellos no se saben amar a sí mismos, porque no sienten que hay algo que amar. Entonces necesitan jalar energía de los demás, su tiempo, su dinero, su energía, su atención, lo que sea. Solo son vistos por su gravedad. O sea, se necesitan literal si fueran enchufarse. Claro. ¿No? O sea, y una enana blanca en la astrofísica tiene tanta gravedad que a veces pasa un meteorito o pasa un cometa y es jalada por la gravedad de esa enana blanca, y lo único que va a hacer, como has visto de esas tinas en donde donas dinero aventando una monedita y que la monedita hace hasta que choca, hasta que se mete al centro. Bueno, imagínate que el centro es una enana blanca y la monedita son personas que iban pasando y por algo se sintieron atraídos a la enana blanca, seguramente les recuerda a alguien, y son atraídos y poco a poco se acercan más, hasta que colisionan en la enana blanca. Son personas que atraen el conflicto con otras personas y en vez de generarles luz para que avancen, los jalan hacia su estado de negatividad, de depresión, de ausencia de éxito, de falta de dirección, de carencia de energía. Y entonces jalan a las demás personas a ciclos destructivos. Digo, las otras personas también se apendejaron. Oye, o sea, ellas tenían que seguir su propio camino, pero no. Y entonces, desde esta perspectiva, es enana blanca, porque nos preguntaban que cómo era, enana blanca. Desde esta perspectiva, entonces, obvio, pues si no reconocen la luz propia, les molesta el brillo del otro. Y son las personas que igual tenían oportunidad de aprender de alguien. O sea, que en verdad podrían haber aprovechado la luz del otro, pero como no ven la propia, les molesta tanto que van a responsabilizar al otro de lo que no realizaron, ¿cierto? Por supuesto. Una persona que es enana blanca, el éxito ajeno le duele en el fracaso propio. Entonces, su única actitud para los exitosos va a ser crítica, molestia, negatividad. Son los famosísimos haters del internet. Los troles. Sí. Las personas que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Es decir, son personas que ven algo que brilla y como a ellos no pueden sentirse inspirados por un brillo ajeno, lo único que pueden hacer es intentar destruir la fuente de ese brillo. Lo único que pueden hacer es criticar eso. Pasa mucho de padres a hijos. Ni siquiera tanto en el internet, pasa muchísimo, en las redes, etcétera. Pero pasa mucho en las familias. Claro, un papá o una mamá que se quedó como enana blanca, que quedó como una persona densa, llena de miedos, limitaciones, que no pudo brillar. y sobrevive así como patito de esos de ahí donde les aventas la piedra y nada más rebotan en la vida. No la surfean, nunca eligieron su dirección, nada más están esperando la siguiente colisión, hasta que se hundan. Cuando uno de sus hijos o hermanos o alguien así en la familia alcanza un estado de luz, es decir, emana luz propia, che gato. Oye, es que describe lo que acabas de decir. No. El gato, la Verito lo metió a la cocina para que no estuviera molestando. Ya se salió por una ventanita de este tamaño. Por una pinche ventanita. Se salió. Este sí no es enana blanca. Dijo, a mí véanme, aunque no me vean en el video, yo me hago presente. Eso es un descarado, infeliz, sinvergüenza ese gato. Es como su padre. Supernova.
Oye, preguntan, bueno, y ahorita terminas describiendo, ¿qué hacer? Primero también, antes que andar viendo quién fue afuera la enana blanca, tendríamos que preguntarnos, porque lo que entiendo es que va a haber momentos en los que los ciclos o las etapas te brinden estas dos opciones. ¿Qué eliges? ¿Enana blanca o supernova? O sea, no es de que, ya yo brillo tanto y ya lo elegí. Va a haber momentos de dudas, que por cierto, ¿qué crees? Que me acaban de... Mi hijo de 14 años, no, el 17, el de 17, me recomendó, ¿ya viste la película de Mr. Nobody? Uf, con Jared Leto. No la había visto. Buenísima. No. Hagan de cuenta, si uniendo esa película está súper loca, es una producción bélgica, que aparte es otra onda en la manera de filmación, la manera de narrativa, y ahí ponen esta teoría, ¿tiene que ver con la teoría de las cuerdas? Tiene que ver con muchas de las teorías de los mundos paralelos y demás, pero lo que te ponen es que cada decisión va a tener la más pequeña que pienses tiene una interferencia en tu vida. Entonces, aunado a eso, de la referencia que estamos dando de la película, de Mr. Nobody, y la actúa Jared Leto, buenísima, tiene que ver estos procesos de etapas de vida que te va a poner en esta circunstancia que elijas cómo quieres asumirte, si como la enana blanca o la supernova. Mira, para llegar a la supernova, no es así de que, no, pues yo en vez de enana blanca soy supernova. No, güey. Una supernova se construyó a través del tiempo. En cada etapa. Claro, sus etapas, especialmente a partir del sol amarillo, ya su elección y el haber construido sobre esa elección le dio el derecho de ser supernova. Una supernova es vista por toda la galaxia. Una mancha de una supernova va a brillar en cualquier cielo. Es vista su obra, su legado, lo que deja, ilumina el camino de muchos cielos y de muchos horizontes. Una supernova es de que, mañana ya, me voy a parar como supernova. No, güey. Una supernova requiere varias etapas de vida que fuiste construyendo a partir de esfuerzo, compromiso, dedicación y sobre todo sacrificio. ¿Por qué? Porque una supernova es una estrella que se sacrificó. Y el sacrificio es el sacro oficio. Sacro, sagrado, oficio, labor, trabajo, el trabajo sagrado, la labor sagrada. O sea, que pagó el precio, no este sacrificio de me agacho la cabeza porque es la cruz que me tocó. No, eso es una sumisión acompañada de victimismo. El sacrificio es una persona que dice, yo tengo esta idea. Esta idea, vamos a ponerlo muy en términos modernos, quiero hacer una aplicación para... voy a decir una estupidez, para que las chicas se metan al internet y les salga cuáles son los zapatos de esta temporada, dónde comprarlos y les encuentren los mejores pares de zapatos, ¿no? O sea, ahí les va Perulla. Ay, sí, pónganse Perulla, aprovechen esta idea, agarren la idea. Entonces, imagínate que un cuate tiene esa idea y dice, ok, voy a hacer esto. Para esta aplicación, ¿qué se necesita? Una base de datos, un catálogo de zapatos de N empresas, contacto con diseñadores que saben criticar o no. Un programador. No uno. N programadores, un capital de $500,000, catálogos, fotógrafos, asociaciones con un montón de compañías de zapatos, de diseñadores, etcétera, etcétera, contactos en desfiles. Una aplicación no la haces mañana, una aplicación la planeas para que en un año esté lista la primera versión. Entonces, la persona que va a crear esta aplicación necesita el sacrificio de los $500,000 que le cuesta. Si no los tiene, el sacrificio de ir a buscar inversionistas, el sacrificio de a veces no dormir noches, enojarse con programadores, que ver bloqueos. Y le digan que loco, no es. N gente le va a decir que no, diseñadores, tiendas de ropa, su misma familia. Y el hecho que él diga, me vale una pinche chingada y yo voy a seguir para allá, y sacrifica su tiempo, su dinero, sacrifica, todos sus recursos emocionales, materiales, energéticos, va a hacer que en un año ese sacrificio le dé el derecho de que su aplicación tenga éxito. No es de que mañana la hago y se acabó. No, güey. Y va a pasar por procesos de prueba y error, porque no dijimos que cuando lanzara ya la aplicación ya la iba a funcionar. Claro, seguramente cuando la lance va a tener toda una resistencia de la gente que no le gusta, la gente que no la quiere pagar, se le va a caer varias veces, el programador se le va a ir,
Entonces, el sacrificio no tiene nada que ver con una actitud de, ay, pobrecito de mí, o sí, todo para los demás y nada para mí. No, no, no. Eso es hacerse pendejo y eso es tener una bola de creencias limitantes y negativas. El sacrificio es considerar tu acción, tu dirección y tu enfoque como sagrado. Y nada, ni nadie va a impedir o va a estorbar en que tú vayas hacia allá. El verdadero sacrificio es una actitud devota de compromiso exclusivo con algo que tú crees correcto, bueno o necesario. El sacrificio es enfocar todo lo que tienes tú en una dirección e impedir que nada te estorbe en el camino. Y si te estorba, a ver cómo le haces para pasar. Eso es un sacrificio, es arrasar. Y en ese inter, por eso lo dices, va a haber momentos de definición, va a haber momentos en los que la supernova va a estar surgiendo en el momento en que, antes de darse por vencido, intenta una manera diferente de aprender de su fracaso. O si le cerraron la puerta, pues a lo mejor le va a dar tristeza y después va a volver a ir a tocar y ya va a llegar el punto en que a la 10ª puerta ya ni le afecte. A huevo, y para eso se requiere un compromiso de saber que, a pesar de que las cosas salgan mal, yo soy más grande que mis problemas y habrá de ver cómo salgo avante, pero confío en que podré. Entonces, eso es un sacrificio, vamos, pleno. A pesar de que las cosas salgan mal, tú sigues con la cabeza de frente, las nalgas afuera y vas para allá. Entonces, eso le da derecho a una estrella a convertirse en una supernova. Las personas que no han pasado esas etapas solamente pueden integrarse al brillo de alguien más, ¿no? Como los hijos herederos de la fortuna de sus padres, ¿no? Como los esposos o esposas que se pegan al éxito de su pareja, como... Y el día que se les cae el éxito de la pareja ya no saben qué hacer. Pues ya ¿no? no tiene sentido quieren. su existencia, pues no. Pues, Entonces, cuando una persona llega a la etapa de enana blanco supernova, tiende a ser alrededor de los 49 años. Es decir, de los 0 a los 14 fuiste de los 0 a los 21 fuiste una estrella azul, un sol azul. De los 21 a los 35 fuiste un sol amarillo. Y de los 35 a los 49 fuiste una estrella roja. Okay. Entonces, a los 49 por ciclos, 7 veces 7, es cuando tu cuerpo, en contacto con el cosmos, decide si convertirse en una enana blanca o una supernova. Y eso es lo que va a definir la mitad, más de la mitad de tu vida. Mira, cuando tú te conviertes en una supernova, tú ya brillaste. Solamente te queda disfrutar los frutos del legado que hiciste. Ahora sí, mira, haz lo que quieras. Disfruta, viaja, quédate tranquilo, escribe, enseña, ten nietos y disfruta con ellos. Vamos, tú ya cumpliste, tú ya le diste el brillo que veniste a darle a la galaxia. Si eres una enana blanca, no te preocupes. No pierdes la esperanza. ¿Ya no hay esperanza? No, sí hay esperanza. O por ejemplo, me preguntaban, ¿qué se hace con las enanas blancas? Tienen que volver a ser soles azules. Tienen que volver a empezar. O sea, por eso estas crisis de los 40, o sea, no es casualidad de que se regresan como a esa etapa de chavo, pero ahora es chavorruco, ¿no? Porque ya se le juntó. Bueno, ahí normalmente son apegos a cosas que no se vivieron en su momento. Que se saltó, que evitó, claro, que se regresa. Claro, pero ahí ya hablamos un poquito más como de etapas no vividas, etcétera, etcétera. Okay. En el tema de una enana blanca, tiene que volver a empezar. ¿Qué significa eso? Tiene que volver a ser una estrella azul. Una estrella azul es alguien que no tiene rumbo, es decir, se tiene que volver a perder para reencontrarse consigo mismo. Ya no necesita 21 años. ¿Ahora cuántos? Mira, ahí ya, como ya cumplió la etapa de los 49, ahí sí las etapas van a ser relativas. Tiene que volver a ser un sol azul y eso le puede durar 6 meses, 1 año o 5 para o más. Definirse. Más que para definirse, para volver a aventar su energía para todos lados, Okay. a ver en dónde su energía es reflejada y que reconozca una señal y seguir hacia allá. Después de esa etapa tiene que volver a ser una estrella amarilla, tiene que elegir. Tal vez nunca eligió. Hay personas que se quedan en su etapa de estrella azul siempre. Son los chavorrucos que tú dices.
Personas que tienen tanta energía, su energía se desperdiga en todas direcciones y siguen así, siguen así, pero normalmente Nunca su vida aterrizan. nunca aterrizan, su vida es corta. ¿Por qué? Se Porque la no, queman. no hay, se la queman, exacto, no hay un, no es infinita esa energía. Si la queman, son personas que se infartan a los 40, ¿por qué? Porque nunca dejaron de ser estrellas azules, se infartan a los 40, tienen un accidente automovilístico, empiezan a darse cuenta que como nunca hubo una dirección, se desvalorizan tremendamente y les da una enfermedad terminal, se queman, ¿no? Entonces, una enana blanca tiene que volver a ser una estrella azul. ¿Para qué? Para perderse y dentro de perderse encontrar algo que le dé sentido. Después de que encontró sentido, elegir para aquí, para acá, para allá. Y ya que elige, estrella roja, construir sobre esa elección, nutrir, sembrar, regar, claro, requiere un compromiso y una acción constante para que entonces ahora sí pueda volver a tener esa elección entre ser enana blanca o supernova. Lo mejor que le podría pasar es que se ganara el derecho de que ahora sí se convierta en una supernova y esa supernova tiene derecho de disfrutar aquellos planetas que iluminó por el hecho de haber generado un legado visto por toda la galaxia. A ver, esta explicación, aunado al tema que traemos, que es las etapas, cerrar ciclos desde la perspectiva del holobiomagnetismo, es decir, cómo lo aterrizamos de esta energía, primero evaluar dónde estamos, porque ojo, esto aplica para uno, no es para que anden pensando que el otro es supernova, que es, porque si no también nos estamos desviando, ¿no? O sea, estamos siempre viendo a ver cómo corregimos al otro menos a nosotros. Por ejemplo, la supernova que va en ese camino, pues a lo mejor se va a encontrar con estos procesos, pero va a regresar siempre a él, o sea, o a ella, va a regresar a su proceso interno, va a aprender las lecciones, va a asumir la responsabilidad en lugar de echar culpas, va a entender que es el proceso. Esto, ¿cómo hay que entenderlo? Porque lo que me dices, y me queda muy claro, es que a veces creo que queremos saltarnos estas etapas y no vivimos cada etapa, ni siquiera la abrimos, la cerramos, no sabemos ni dónde andamos. Para cerrar ciclos, tenemos que hacernos algunas preguntas. Hay ciclos en todos lados. Hay ciclos laborales, es decir, qué tanta energía y qué tanto tiempo le dedicas a un proyecto. Hay ciclos de pareja, hasta dónde tú sientes que hay futuro o vale la pena seguir compartiendo un camino juntos. Hay ciclos inclusive de estancias, es decir, un lugar, en qué momento sigue siendo tu hogar y en qué momento está pudriendo tus raíces y es momento de enraizar en otro lado. Hay ciclos inclusive de personalidad. Hay momentos en los que uno se viste de una manera, se corta el pelo de una manera, habla con ciertas personas o se ingresa en cierto tipo de círculos y hay un momento en donde dices que esa personalidad o esa forma de ser ya no te sirve. Pero independientemente si es un ciclo de personalidad, un ciclo de pareja, un ciclo laboral, un ciclo de tierra, cada persona tiene que hacerse ciertas preguntas. Número 1, el lugar diagonal rol, diagonal posición, dependiendo de según sea el caso, que en este momento estoy, el lugar en que este momento ocupo, ¿lo disfruto o no lo disfruto? El lugar, la posición que hoy juego, ¿me resulta productiva? El lugar, la posición que hoy juego, ¿veo que al día de mañana tiene sentido? Es decir, ¿es coherente con algo que va en aquella dirección? ¿Tengo idea de a dónde va? ¿No? ¿Por qué? Y si no tengo idea, entonces, ¿en qué momento o qué necesito hacer para que cobre sentido? Es decir, si yo siento que mañana no tiene sentido, es porque tal vez pasado mañana no tengo ni idea de cómo quiero que sea, o porque simple y sencillamente eso que veo no se acopla a lo que yo quisiera de ver pasado mañana. Es cierto que hay que enfocarnos en el hoy, pero el hoy cobra sentido de acuerdo a lo que yo busco en la vida. Está muy bonita esa idea, porque digo, se ha puesto muy de moda el hecho de que el aquí, de la hora y todo eso, y está muy bien, está muy bien. Pero el hecho de que vivamos aquí ahora no significa que nos desentendamos totalmente del sentido y el hacia dónde queremos que vaya nuestra vida. Porque tal vez estás en una etapa de estrella azul
y quieres ser un asceta, es decir, quieres ser alguien que deambula por las calles, siendo un pordiosero, enfocando nada más en el minuto o en el segundo, y qué bueno, ¿no? Igual eres un budista ortodoxo o eres una persona hiperespiritual o yo qué chingas voy a saber. Está muy bien eso. Pero cuando tú, mira, es una metáfora. Si agarras una piedra y no sabes a qué le tienes que atinar, no importa para dónde la avientes, nunca le vas a dar. Entonces, imagínate que el tiempo que tienes en tu vida es ese trayecto que va a transcurrir mientras la piedra está en el aire. Esa piedra son tus recursos, tu energía, tu capacidad, tus talentos, todo lo que tú puedes hacer. El tiempo que está en el aire es el tiempo de tu vida. Si tú lanzas la piedra a un lugar al que no sabes qué es o para qué es o si tiene sentido, entonces el lugar en donde caiga la piedra pues te va a tocar pues aceptar a donde sea, y si cae en el agua y se hunde, o si cae en un árbol y nunca regresa al piso, o si cae en un coche y se la lleva, o si cae en una ventana y rompe la ventana, entonces vas a tener que aceptar las consecuencias de eso, vas a tener que vivir con eso. ¿Se puede? Se puede, pero qué mejor que por lo menos apuntes a dónde chingada madre quieres que le pegue la piedra. Si quieres que esa piedra tire una piña de un árbol, o si quieres que esa piedra caiga en un bote que va en el río, o si quieres que esa piedra flote en el agua o haga patitos, o si quieres que esa piedra llegue a un cierto valle, necesitas saber a dónde va tu vida, porque si no, entonces todo lo que va a transcurrir va a ser por obra y gracia del ya ni pedo. Y vivir una vida en el ya ni pedo, la verdad no es algo que nos merezcamos. Claro que hay cosas que pasan fuera de tu control y que hay que aceptarlas, pero qué mejor que atraigas las circunstancias de vida que a ti más te placen y que tú más disfrutarías. A ver, ahí va la pregunta como, no sé si del millón, pero la confusión. A veces creemos que esa dirección va a ser por el papel que asumamos en determinado proceso de estas etapas de vida. Te lo digo, por ejemplo, a lo mejor que quienes... ¿qué tan válido o no es poner ese rumbo en el papel que estás jugando? Te lo digo porque la vida te va a poner momentos en los que tal vez vas a dejar de ser, no es que mamá, sino soltar a tus hijos, ¿no? Y en esas etapas estaba basada toda tu vida, o vas a dejar de ser esposa, o se va a ir alguien de tu vida que tú amabas y en el que habías puesto tu esperanza. ¿Cuál es el punto de equilibrio para no confundirnos y perdernos en eso? Porque en realidad eso es lo que nos duele, en donde habíamos puesto nuestra felicidad o nuestro brillo, pero estaba fuera de nosotros, nunca fue dentro de esta capacidad de ser. La vida es un eterno acto de soltar. Esta vida es una sucesión de situaciones que llegan y se van. Un río, su agua nunca va a pasar por el mismo lugar nunca más. Si hay una montaña y del hielo baja un río, se derrite y se transforma en río, esa agua que baja de la montaña habrá tocado una piedra, un árbol, un perro, un cauce de un río, un lodo, y va a continuar. Esa agua nunca va a regresar a tocar esa piedra, nunca va a volver a regresar a tocar ese perro. Esa agua va a seguir su camino hasta que llegue al mar. Y llegando al mar, se va a fundir con todo lo demás. Nunca va a haber una sola molécula de esa agua que regrese o vuelva a tocar algo por donde ya pasó. La vida es eso. Es una dirección constante que nunca regresa al punto del cual se fue. Por lo tanto, el agua tiene que soltar cada una de las experiencias que vivió, porque nunca, bajo las mismas circunstancias, se va a volver a repetir tal cual. Entonces la vida es un eterno acto de soltar. Para cerrar ciclos, tenemos que trabajar en el poder soltar. Y el soltar tiene ciertas etapas. Ahí era lo que te iba a decir, ¿cómo es soltar? Efectivamente, porque luego decimos, te suelto pero poquito, pero aquí te traigo, ¿no? O te suelto pero a mí me sigue doliendo, o te suelto pero en realidad estás parado, ¿no? Sin movimiento. ¿Cuáles son los elementos del realmente soltar? Curiosamente son los mismos ciclos del duelo. El duelo, ¿qué es?
El duelo es el proceso de aprender a soltar. Generalmente lo asociamos a la muerte de alguien, pero no necesariamente tenemos que soltar a alguien porque se murió. Todo muere en la vida, todo muere. Y si nosotros no aprendemos que en la vida todo muere, nos vamos a aferrar. Si lo viejo no muere, lo nuevo no puede llegar. La muerte es un profundo acto de desapego. Entonces, ahí les va. Cuando algo se muere en nuestra vida, una persona, una situación, un trabajo, etcétera, etcétera, lo primero que pasa es un shock. ¡Ah! ¿Estás pasmado? En negación, ¿no? Todavía no. Todavía Antes no de la pasa negación nada. es el shock. Porque para que tú niegues algo, necesitas tienes que verlo, reconocer. claro. Entonces, primero uno está pasmado. ¡Ah! Ni siquiera uno procesa que eso O terminó. sea, ¿estás en qué pasó? Claro. Y ese shock puede durar un segundo, un día o años. Después del shock de estar pasmado, llega la negación. ¿Por qué? Porque tu mente, tu percepción, procesa que eso ya sucedió. Y si nos duele y de entrada no lo podemos soltar, entonces lo primero es decir, esto no puede estar pasando. Esto no está pasando. Esto es un sueño, Esto no es real. mañana voy a despertar, esto no puede ser verdad. Esa negación puede durar un segundo, un mes, un año. Después de la negación llega un proceso que se llama negociación. La negociación es negociar con el universo. Diosito, mira, si tú me concedes que esto continúe, si tú me concedes que tal persona regrese, si tú me concedes que tal trabajo se mantenga, si tú me concedes que no me corran, si tú me concedes seguir aquí, si tú me concedes lo que sea, yo esto, yo lo otro, voy a rezar, vida, te voy a juro. pagar, claro, voy a hacerte una ofrenda, voy a bailar en chalma, ya no voy a dar 20 pesos en la iglesia, Dejo ya el no voy a alcohol. cogerme a la vecina, exacto, ya no voy a chupar. Es una negociación. La negociación tiende a no servir. Hay personas que logran hacer un intercambio, un pacto, en donde a veces funciona. Claro que todo pacto tiene un costo, pero normalmente la negociación no funciona, porque el universo no es como quieres que sea, es como necesita ser. O sea, va a venir tu negociación desde el ego. O sea, es de, yo lo necesito que pase esto para que no me duela. Claro, por supuesto. Si nosotros fuéramos absolutamente libres, entonces no habría necesidad de negociación porque aceptas la realidad tal y como es. Pero como realmente no estamos en iluminación y no estamos en desapego, negociamos. Cuando vemos que la negociación no funciona, empezamos a oscilar como un péndulo entre dos estados, la tristeza y el enojo. La tristeza y el enojo. Ay, puta madre, ¿por qué pasó esto? Pinche Dios, te odio, pinche vida universo, me caga porque, ay, es que yo no quería que pasara, porque es que puta madre, ¿por qué? Si yo di 20 pesos en la iglesia, pero ay, pobrecito de mí. Y esa oscilación puede durar una semana, un año, un mes, 10 años. Lo que decidas. Cada- Porque ahí es decisión. Como quien dice, el dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional. Ok. Después de esa oscilación, entra el primer paso de poder soltar. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. O sea, apenas. Apenas. Y el primer paso de poder soltar se llama explicación. Hay un proceso donde la mente se explica esas circunstancias con una frase, con un paradigma intelectual, con literalmente una forma de entender lo que está pasando. Pero al principio es vacío. La explicación, por ejemplo, de que alguien se muere es, bueno, pues es que ya estaba viejito. O bueno, pues es que ya le dolía mucho el cuerpo. O bueno, es que Dios lo necesitaba a su lado. Está mejor allá que Está acá. mejor allá, claro. Es una explicación. Al principio no tiene sentido. Al principio nada más es de dientes para afuera, pero es la base. Darle una hipótesis o una teoría que explique lo que está pasando es la base del poder soltar. Necesito que esa explicación, ya sea que venga de afuera, por un psicólogo, un terapeuta, una película, una frase, una canción, o yo se la dé por yo qué sé, es la base de poder soltar, explicar la situación. Para poder aceptar algo y salir de la negación, yo tengo que explicarlo, tengo que hacer una teoría de eso que pasa. Después de la explicación, llega la integración emocional. Es decir, esa explicación la integro en mí, la adapto. Uso esa teoría o uso esa frase para poder hacer que mis emociones
se neutralicen, cambien de sabor, cambien de tesitura, de textura. Entonces, después de la explicación, llega la integración emocional. Después de la integración emocional, ahora sí, llega el proceso de la aceptación. Aceptas que la cosa ya. Pero eso no es todo. El soltar todavía no termina. Después de esa aceptación, tú tienes que planear cómo va a ser, claro, cómo va a ser tu vida después de eso. ¿Qué viene ya que ese hueco quedó en tu vida y que nunca va a ser igual? Entonces, para poder soltar, tengo que ver qué es lo que hay hoy. Y a partir de eso que hay hoy, qué es lo que será mañana, aunque lo de ayer ya no exista. Y dijiste muy claro, ¿qué es lo que hay hoy? No estamos hablando qué es lo que no hay, porque lo que no hay ya supimos que fue. ¿Qué es lo que hay hoy? Y hablando de hay, ¿con qué recursos en este momento puedo empezar a construir algo distinto? Si nosotros no aprendemos a soltar, la vida nos va a doler un chingo todo el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque la vida es un flujo constante. En la vida nunca nada permanece. Tú no vas a permanecer, el presidente no va a permanecer, un sistema económico no va a permanecer. En los últimos 100 años hemos visto guerras entre los 3 principales modelos económicos que ha habido, ¿no? Y ninguno ha prevalecido. Y ahorita el capitalismo neoliberal no sabemos si vaya a perdurar o no. Jesucristo ha estado 2000 años presente en la cultura humana, pero eso nada más es una parte de los humanos, no en toda. No sabemos si Jesucristo va a perdurar como una figura espiritual, porque bueno, antes de Jesucristo hubieron otras que ya murieron. Hubo, claro, la religión egipcia, la religión nórdica, las religiones nahuatlacas de este lado, ninguna de ellas sobrevivió, y una de ellas duraron más tiempo que el mismo cristianismo. Entonces el cristianismo podríamos decir que es de los que más ha durado, porque tenemos historia registrada de 6000 años, pero no sabemos si va a perdurar. Entonces ni Jesucristo tiene asegurada la perdurabilidad en el inconsciente colectivo. La tecnología, hemos visto que cada año sacan cosas nuevas y lo de atrás ya no existe, ya no importa, ya no sirve, es obsoleto. Entonces la vida es un proceso de renovación constante, se llama evolución. Ninguna especie ha prevalecido de manera eterna. Tenemos algunas especies que son consecuencias de otras, ¿no? Tenemos las cucarachas, que son consecuencias de otras más antiguas, de 200 millones de años, pero no sabemos, en las especies en las que se basan las cucarachas, o en las que se basan los tiburones, o en las que se basan las tortugas, es porque las otras ya no existen. Nada perdura en el planeta. Y si nada perdura en el planeta, nosotros tampoco, ¿por qué apegarse a algo? ¿Por qué la resistencia? Es absurdo, es absurdo. El apego o el no poder soltar viene de que disfruto algo que existe. Entonces, si yo me apego a algo y no tolero que se vaya, si no lo suelto, es porque tampoco acepto, claro, si yo no entiendo que lo que hoy disfruto puede acabar, estoy impidiéndome el poder disfrutar lo que vendrá mañana, que ni siquiera sé que viene o ni siquiera sé que existe. Es decir, apegarte a lo que disfrutaste ayer es negarte a disfrutar lo que vendrá mañana. La vida es un proceso de renovación constante. Nada permanece, nada perdura. ¿Cuál sería entonces el día de hoy el acto significativo? Porque no solamente es escuchar. Si ya estás escuchando esto era porque lo necesitabas y ahora necesitas pasarlo a un plano de manifestación. ¿Cuál sería el acto que el día de hoy nos vas a dejar para entonces reconocer este apego? Porque no es que, y la verdad va a ser una chamba de todos los días, porque se nos van a ir revelando todos los apegos que vamos a ir soltando. No es que hoy ya trabajé un apego y mañana ya no, es una conciencia diaria. Y les mandan un abrazo a mi querida Berito y también a ti, todo el mundo está conectado ahí. ¿Cuál sería este acto de acción significativo y de compromiso contigo mismo para recordarte que somos eso? Dice por ahí el Tao que lo único permanente es la impermanencia. Así es. ¿Cuál es el ejercicio de hoy? Hacerte las preguntas correctas. ¿Qué de tu vida ya no disfrutas? ¿Qué de las cosas que hoy existen en tu vida, que han existido desde hace tiempo, te duelen, ya no disfrutas, ya no te sirven, ya no te gustan? Es probable que la situación esté así, haciéndote sentir esto, para que tú hoy tomes una decisión de
¿Cómo vas a cambiarlo? ¿Qué vas a hacer para que esa situación se transforme en algo nuevo? ¿O qué vas a soltar? Hazte las preguntas correctas. ¿Me sigue gustando? ¿Le veo futuro? ¿Sigue siendo para mí? ¿Sigue siendo productivo para mi vida? Si no, o lo transformas o lo sueltas. En esta vida, lo que te sirve, tómalo, y lo que no, déjalo ir. Porque la vida es un eterno acto de soltar. Y fíjense, también, ¿no? Como lo dices el día de hoy, retenerlo va a tener su costo. Y si dices en esta metáfora de que el agua nunca pasa por el mismo cauce, entonces imagínate la implicación que tiene en la vida, hablando de magnetismo, retener algo que ya no funciona. Es agua estancada, es agua puerca. El agua que se estanca se pudre. Así tan fácil. Entonces, también tener esa conciencia es entender que es un precio que es muy alto. Claro. O sea, yo sé duele, pero si la vida te está diciendo suelta, terminó el ciclo, es mejor que lo reconozcamos y que nos liberemos de eso. Si tú no le das espacio a lo nuevo, aferrándote a lo viejo, lo nuevo no va a llegar. Y la verdad, todo lo que venga en la vida nuevo es bueno. Y como dice este cuento del rey que tenía en su anillo, y nos comparte Pili, esto también pasará. Entender que en la impermanencia está lo hermoso, porque como no es permanente, entonces disfrútalo hoy, abraza. Si estás en el lugar correcto, pues abrázalo hoy, disfrútalo hoy, apapáchalo hoy, respíralo hoy. Pero por eso la impermanencia tiene también su belleza. Disfrútalo mientras dure, no hay nada más. Así. Amigo, ¿con qué te despides? Sobre todo que yo espero verlo la próxima semana, pero como andas recién desempacado, no sabemos cómo esté la agenda. Por lo pronto yo me adelanto al saludo, pero yo espero verlo para traerle pues, su pastelito, aunque sea. Pero ¿con qué te despides el día de hoy? Y sobre todo, ¿cómo recibes este nuevo ciclo? Lo que te sirve, tómalo. Lo que no, déjalo ir. Ay, hijo de su puta madre. Porque si no, ay. Dijo, déjame ir. Primero está necio en él, mira, exacto. Déjalo ir. Primero está necio en eso, que quiere venir, y ya que viene se va. Lo que te sirve, tómalo. Lo que no, déjalo ir. Porque si no haces espacio para lo nuevo, no llegará. Y lo nuevo es bueno. Punto. Yo les voy a poner un ejercicio para hackear, yo les digo así, hackear a la mente y al cerebro y a estas patrones de control. Si te das cuenta que te está costando mucho, entonces ve tan fácil, ve a tus cajones, ve a tu cajuela, ve al closet, ve al cuarto de triques y empieza a sacar. Si todavía tienes las cartitas esas de 15 años y ya tienes como 60, también significa que tengas que soltar un amor infantil, o sea, todo eso, lo que ya no sirve, el cuarto de triques, empieza porque entonces es la manera en que empiezas a mover la energía. Exactamente, sí. Hagan estos actos y empecemos para que no nos vayan a agarrar las carreras, y no solamente es porque se termina un año, sino porque también implica un cierre de un ciclo importante que este año vino con una energía de mucho movimiento precisamente para soltar algo. A huevo. Así o más fácil. Pues nos despedimos. Por cierto, ¿dónde se informan de las últimas? ¿Todavía hay calendario de fin de año? Tenemos 2 eventos más. Tenemos Holo Psicosomática en Puerto Escondido, es un curso de 6 días, es del 25 al 30 de noviembre en Puerto Escondido, Oaxaca. Nos lo vamos a pasar de maravilla, vamos a aprender todos los conflictos que hay detrás de cada enfermedad. Conflictos energéticos, psicológicos, biológicos, sistémicos y más. Y nos vemos el 6, 7 y 8 de diciembre en Ciudad de México para el curso de Holobiosofía. ¿En México? Ciudad de México. Tiene objetivo 2 cosas. Número 1, descubrir cuál es tu misión de vida, leyendo la mano, leyendo la fecha de nacimiento, leyendo el zodiaco del alma. Y 2, cómo tomar las mejores decisiones basándote en analizar tus vidas pasadas, en analizar tus áreas de la personalidad y en analizar los arquetipos planetarios, que es como una especie de, de mini tarot que tú puedes analizar para tomar las mejores decisiones a partir de hoy hacia lo que sigue.
Pues gracias, Alex, que te cuides la tos y bueno, lo que necesites es un tequila y descansar, porque bueno, pues bien, imagínense de la gira por Europa y necesitas también tomar un respiro y bueno, también prepararse para el cumple. Gracias, amigo, gracias a mi querida tribu, como siempre me despido con esta frase: si tú te vieras como yo te veo, y lo digo desde esta parte inclusive, si tú te vieras como Dios te ve, como esa divinidad que hay en ti, te ve, seguramente te sorprenderías. En la que es jala, que yo soy tú, tú eres yo. Nos escuchamos mañana a las 10 de la mañana, tenemos muchos temas. Mañana viene nuestro especialista en neurodesarrollo y bueno, el viernes hablaremos de cuestiones de mente exitosa. Así que gracias, gracias, gracias. Un abrazo y sí que te recomiendan el tequila. Para todo mal mezcal, para todo bien también. Bueno, pues vámonos, gracias.